regocijarnos en las promesas de su palabra, que principalmente son para nuestra alma, beneficio para nuestra necesidad espiritual, a través de su Hijo Jesucristo. Celebraremos esta mañana la Santa Cena, lo hacemos una vez al mes regularmente, como Él nos ha ordenado hacerlo, para recordar la obra de Cristo y a la vez anunciar que Él viene nuevamente. Y es necesario que todo ser humano comparezca delante de Él, que todo ser humano atienda al consejo de la palabra de Dios, que nos llama a arrepentimiento, más que consejo, es un mandamiento, que nos arrepintamos del pecado y que creamos en Cristo Jesús para salvación. Aparte de los méritos de Cristo, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Nuestra necesidad al cantar es también de anunciar esa verdad. Al cantar anunciamos en lo que hemos creído por la fe que Dios nos ha dado, pero anunciamos también la verdad en la que ha de creer todo aquel que ha de ser salvo. Si ha de ser salvo, es necesario que crea que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo fue enviado por Dios y es el único en el cual el hombre puede ser salvo de esa ira venidera. Puede ser salvo no solo de condenación, pero salvo también de la corrupción que el pecado ha causado en su vida, en nuestra vida, en cada uno, para poder ser librados de ese mal y limpiados de todo ese mal, para que nuestra vida sea una vida que alabe al Señor de corazón. Vamos a orar y entonces entonar un canto. Padre nuestro, pedimos esta mañana tu misericordia. Venimos delante de ti no en méritos propios, venimos reconociendo que es nuestra necesidad ser transformados de interior hacia afuera, ser transformados para que en nosotros sea creada tu imagen, y no solo de apariencias vivamos, sino de corazón, que sea tu corazón el nuestro, que tu palabra sea la palabra que amemos y anhelemos, que queramos comer como vimos en la primera hora de nuestro tiempo juntos esta mañana, para que por esa palabra seamos nutridos, como dice tu palabra también, para que seamos redarguidos, para que seamos disciplinados, corregidos en lo que se aparta de tu voluntad y en lo que también apartamos a otros de seguir en pos de ti, de buscarte a ti sobre todas las cosas. Pedimos tu perdón, pedimos tu misericordia, pedimos que nuestra vida sea una vida conformada a tus propósitos y que tú recibas de nosotros esta mañana, de labios y de corazón, tributo, exaltación, adoración, que solo tú eres digno de recibir. Que tú delante de nosotros seas puesto como el enfoque de nuestra atención y el anhelo más grande de nuestro corazón, y seas tú exaltado entre los hombres como lo eres ya, ahí al lado del trono de nuestro Padre Celestial, ahí intercediendo a favor de los pecadores, intercediendo a favor de todo aquel que cree en ti. Pedimos que hoy sean muchos más. Amén. Los que confiesen, los que descansen en ti. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Te imploramos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Cantemos. Himno 216. 216.
busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, leeremos los primeros 17 versículos. ¿De quién dependemos? ¿A quién debemos de reflejar en nuestra vida? Solamente Cristo es el que da vida y solamente en Él podremos nosotros vivir verdaderamente, plenamente. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 17. Leamos juntos, leamos pausadamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seráis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que pide mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquel que nos eligió, como dice en el versículo 16, aquel que nos llamó y nos ha hecho sus siervos, sus hijos y sus amigos, es Él al que servimos y adoramos esta mañana. Nuestra ofrenda traemos también en acciones de gratitud a Él, con el deseo de que también de esta manera llevemos mucho fruto. Mucho fruto, ¿cuántas veces repetir? El fruto, mucho fruto. Que abundéis en el fruto del amor de Dios en Cristo. Así nuestro amor abunde, para que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, para que la gloria de Dios, que nos llama, siendo sus criaturas, a vivir en comunión con Él y a servirle,
sea el mensaje que llevemos, que proclamemos por doquier en esta semana, a través de esta iglesia, a otros lugares, y asimismo Dios fortalezca sobre la tierra su reino, a través de sus hijos, obedientes. Oremos, pidiendo que Dios bendiga la ofrenda que hemos de dar, bendiga el corazón del dador, que sea un corazón alegre, que se deleite en servir al Señor y que nos dirija sabiamente en el uso, en la administración de estas finanzas para que no seamos tropiezo para nadie. Pido por favor la ayuda del hermano Micaías y del hermano Santiago esta mañana para recibir esta ofrenda. Y a los que nos visitan les recordamos que están de visita, están entre nosotros bienvenidos. No queremos que sientan presión o obligación de ofrendar o aportar a esta obra. Si vienen de otra iglesia, su responsabilidad principalmente es para con esa congregación. Que Dios allá igualmente edifique y haga prosperar su obra. Hermano Micaías, por favor. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que estás también aquí en esta mañana en medio nuestro. Te alabamos y te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre junto al coro celestial, junto a los ángeles, junto, Señor, a los justos ya hechos perfectos, como dice tu palabra. Nos unimos en esta mañana, Señor, y junto también a tu pueblo que en este día se reúne en todas partes del mundo, para adorarte, Señor, con corazones postrados delante de tu majestad y de tu santidad. Y en este momento, Señor, te adoramos, dando para ti, Señor, un poco de lo que en abundancia tú provees para cada uno de nosotros cada día. Te amamos, Señor, y te adoramos y te bendecimos. Y rogamos, Señor, como leíamos en tu palabra ahora, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, Señor, para nosotros obedecerte cada día, Señor, como dijiste que seremos tus amigos si ponemos en práctica, Señor, tus mandamientos. Que obre tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, para que cada día nosotros podamos vivir de acuerdo a tu santa palabra, Señor, y que nos amemos unos a otros, como dices tú, Señor, que en esto conocerá el mundo que somos tus discípulos, si nos amamos unos a otros como tú nos amaste, Señor. Que permanezca el amor en nosotros. Y también te damos gracias, Señor, porque como acabamos de leer en tu palabra, Señor, fuiste tú quien nos elegiste a nosotros, y es por eso que podemos estar confiados, Señor, en que tu elección permanecerá y nos llevarás hasta la gloria, Señor, porque no fuimos nosotros los que te elegimos a ti, sino tú, que eres el que no cambia, Señor, y el que permaneces para siempre. Gracias, Señor, y recibe ahora lo que damos para ti como acción de gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
160. Y cantemos en pie nuevamente. 160. Cantando 227. 227. Victoria, victoria.
bueno vernos a ver esta mañana, poder cantar juntos de lo que creemos, de lo que debemos de proclamar hasta que Él venga, como nos lo ha mandado. Hoy es un día en el cual celebramos la resurrección del Señor, ciertamente, como no solo todos los domingos, pero todos los días. Si hemos de vivir plenamente, será solamente en el conocimiento del Salvador Jesucristo, en la comunión con Él, que nos hará también enfocarnos en la labor de su reino, que nos ha de ocupar día tras día hasta que Él venga. Pues nos ha puesto como obreros para que anunciemos su verdad. Nos ha llamado de la vanidad para que ya no sirvamos a nosotros, sino a Él, y nos ha puesto en esa gran labor como privilegio para que proclamemos al mundo sumido en maldad que hay esperanza, que luz resplandeció ya, vino la luz, es Cristo mismo, que viene a la vida de un ser humano, viene y obra transformación por completo, profunda, como veíamos en la primera hora de esta mañana, y hace que vivamos como nuevas criaturas, hechas nuevamente, llevando otra vez la imagen y la semejanza de nuestro Creador. Es necesario que defendamos esta verdad, no solo la proclamemos, sino ante toda acechanza del engañador, por callar la verdad, por transformarla y distorsionarla con mentiras que agraden más a los hombres, pero no llevan a la santidad ni a la vida eterna. Defendamos, nos opongamos, luchemos y peleemos, porque no quede encubierto la gloriosa verdad que Dios ha querido revelarnos. Es importante que entendamos, como mencionábamos la semana pasada, lo haremos a través de este mes de manera especial, que celebramos la Reforma, los 500 años de un movimiento que realmente desde antes de Lutero ya había iniciado y que nosotros hoy debemos de continuar. Es importante que recordemos que tenemos una gran nube de testigos que nos rodea, y de aquellos que han ido antes, que han dado hasta la vida por defender esta verdad, la verdad bíblica, por preservar la pureza de la práctica de la iglesia de Cristo, de los redimidos por la sangre que Él ha derramado. Que Jesucristo sea el punto de enfoque para nosotros, es la necesidad, porque nos lo dice la misma palabra de Dios. Estamos nosotros como llamados, como redimidos, a conformar parte de las filas de un gran ejército, un ejército que no busca el martirio, no busca engrandecerse a causa de o como consecuencia del sacrificio que uno mismo haga por causa del reino, sino para que Cristo ocupe la preeminencia, tenga a Él en todo sentido, en todo momento de la vida del cristiano y de la iglesia, tenga a Él el primer lugar. Cuando leemos en Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, las palabras de Jesucristo mismo, y los invito al capítulo 19 de Juan, versos 28 al 30. Entendemos lo que Jesucristo mismo nos ha anunciado, y que por su palabra, por la palabra preservada hasta el día de hoy, tenemos que proclamar y defender hasta que Él venga nuevamente.
que es Cristo el que ha hecho la obra, y aparte de Él nada hay para hacer aún. 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Había sido cumplido, completado el propósito de su Padre en su vida, a favor de todo aquel que Dios había escogido y le había entregado para que por ellos diera su vida. Ha sido cumplido, ha sido completado. En Cristo ya tenemos todo lo necesario. En Él debemos y podemos descansar para siempre. Nada más hay para añadir, nada más puede ser sumado a la obra completa y perfecta y suficiente de Cristo. Podemos celebrar en eso, en verdad. El cristiano en eso puede realmente regocijarse para siempre. Él es lo que nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el perfeccionador de nuestra fe, siendo Él mismo la base, el fundamento de nuestra fe. Es el principio y el final y todo el tiempo de por medio. Es Cristo en quien tenemos nosotros nuestra total identidad. Y nuestro gozo es el gozo que a Él mismo lo llevó a hacer la voluntad de su Padre. El gozo de la cruz, el gozo de obedecer, el gozo de hacer la voluntad de Dios, el gozo de dar su vida en rescate, en servicio, dar su vida para que por medio de Él otros pudieran venir, pudieran ser salvos, pudieran conocer la gracia de Dios que perdona de todo pecado y limpia de todo pecado. No es una gracia que podemos nosotros ameritar, ganar de alguna manera. Es una gracia que nos ha sido dado de lo alto. Por eso los reformadores insistían, y insistimos hoy, como iglesia también bíblica, reformada, que es solo por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios y por la fe que nos es dado para creer en Cristo Jesús, y solamente en Cristo, aquel que ha sido dado para que por medio de Él solamente el hombre sea salvo. Que el Evangelio se puede proclamar y puede ser conocido y puede ser realmente abrazado y puede aprovechar. Solamente, esa palabra tan clave de la reforma, aparte de Cristo, aparte de la gracia de Dios, aparte de Dios y su voluntad, aparte de las Escrituras por las cuales Él se da a conocer, se revela a nosotros. No hay cómo poder conocer a Cristo y entender cómo es que en Cristo podemos ser librados y podemos estar seguros para siempre, siendo nosotros tan pecadores, tan indignos, tan insuficientes, tan incapaces de cumplir la voluntad de Dios perfectamente, para siempre, perfectamente, siempre, en cada momento. Pero en Cristo sí. En las Escrituras lo entendemos, nos lo revela, nos lo presenta, para que comprendamos que un camino Dios sí ha abierto, un camino Dios sí ha revelado,
Un camino sí hay para el hombre y la mujer, pecadores, sumidos en su maldad, separados de la gloria de Dios, bajo la ira de Dios, la condena de Dios para siempre. Sí hay camino de salvación, sí hay esperanza, si conoce a Cristo, si atiende a la palabra de Dios que revela a Cristo de página en página, desde sus promesas a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a través de Moisés y de los profetas, y en Cristo, su propio Hijo, quien vino y cumplió todas esas promesas, y ha venido a ser para nosotros la salvación. Por medio de Él es que somos reconciliados. Es un regalo que no es de poco costo, fue a gran costo, con el derramamiento de sangre, con la vida misma de aquel Hijo de Dios. No había otro que no debía su propia vida, no había otro que no debiendo su propia vida por pecado, porque en él no había pecado, pudo también volver a tomar su vida para darle en rescate por muchos, a gran costo, a gran sacrificio. Pero fue Cristo mismo que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, tomó forma de hombre y se humilló, se entregó hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, para que usted y yo conociéramos que sí hay esperanza, conociéramos que sí hay camino, conociéramos y proclamáramos y defendiéramos que ese único camino es Cristo, y lo aguardemos, lo esperemos con ese gozo, con regocijo, con esperanza que solamente la gracia de Dios puede difundir en nuestra alma. Quienes reciben la gracia de Dios viven en la gracia. La recibimos por don, por regalo, y es para que vivamos continuamente en la realidad del contexto de esa vida que nos ha sido concedido. Algún día podremos escuchar de la boca de Dios no palabras de condena, sino más bien de recibimiento, palabras de gozo también, al decirnos bien hecho, fiel siervo. Esa fidelidad será solo en la medida en que sigamos las pisadas de Cristo, andemos en las pisadas de Él, tomemos la cruz de Cristo y también seamos apartados de la vanidad, de la maldad, para servirle al Padre, a Dios, al Creador, como Jesucristo mismo hizo. Nunca haciendo su propia voluntad, sino que entrando en el gozo, por el gozo que para él era servir a Dios. Se entregó y se entregó hasta la muerte. No hagamos, pues, del cristianismo una religión. Hay una diferencia entre la religión y la fe. El que vive en religión vive por apariencia, vive por costumbre, por ritos, por tradiciones. Pero que el que es verdaderamente creyente en Cristo es el que vive por la fe, el que ha sido salvo por la fe, el que por la fe aguarda aún las cosas que no ha visto, pero que tiene por certeza, por seguro, porque el mismo Dios las ha anunciado, las ha prometido. Su segunda venida, tan real como la primera. El propósito de la segunda venida, tan anunciado y tan cierto como lo fue el propósito de la primera. No vendrá ya, como leímos, como hemos estudiado en Hebreos, ya no vendrá con relación al pecado, no vendrá a salvar, no vendrá a perdonar, ya no. Su segunda venida vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
vendrá a llamar a cuentas a todos a quienes se les ha anunciado a través de las generaciones. Primero por su pueblo, y Moisés, y los profetas, y Jesucristo mismo, y ahora en su palabra santa escrita y preservada para nosotros, que nos presentan a Cristo. Están sin excusa si no han creído. Están sin excusa si aún viven apartados del camino indicado, establecido por Dios mismo, por el cual todo pecador debe venir si ha de ser salvo. Solamente Cristo. ¿Quién es pecador? ¿Quién necesita de ese Salvador? No hay justo ni siquiera uno, nos enseña Romanos. Todos nosotros somos pecadores. Citando a otro pastor bien reconocido, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y esa es la verdad. No es por algo que me hicieron hacer o que me obligaron a hacer, que me han dañado y que me han hecho un pecador y que me han llevado a estar bajo la condena de Dios. Es por la concupiscencia de mi propio corazón, por la maldad que hay en mí. Y esa necesidad tiene cada ser humano que nace, desde que es concebido en el vientre de su madre. Es pecador y necesita el Salvador. Porque Adán y Eva, nuestros padres, por el pecado de uno, pasó el pecado y la muerte a todos. Y todos somos condenados, nos enseñan Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Pero gracias a Dios por su infinita misericordia, que aún hoy en su paciencia nos proclama el Evangelio, nos proclama el camino por el cual el pecador, todo aquel que se conoce, se reconoce pecador y clama y pide perdón, puede ser salvo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sabiduría, o temor de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, citando al profeta Isaías. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La necesidad de que defendamos las Escrituras como palabra de Dios. Que la palabra que Dios nos ha dado, como la ha preservado, sea la palabra en la cual nosotros profundicemos para no solo conocerla y aprovecharla nosotros mismos, pero para proclamarla, para anunciarla, para que otros, oyendo la palabra de Dios predicada, crean con la fe que les es otorgada por Dios a través del oír la palabra de Dios, y sean salvos de esa ira venidera, sean unidos a la gran familia, que será el gran coro que cantará por toda la eternidad al Dios único, verdadero, 3 veces santo. No ha terminado la reforma. No es cosa del pasado en la historia. La reforma es lo que necesita continuamente el pueblo de Dios tener al frente, al centro, en el cual estar ocupado diligentemente hasta que Jesús venga nuevamente, como lo ha anunciado. Porque es solamente a través de Cristo, como nos lo está diciendo las Sagradas Escrituras. Es solamente en la verdad que la palabra de Dios aquí contenida nos enseña que el pecador puede ser salvo de esa ira venidera. Basta de la ignorancia, basta de la distracción y el engaño, basta de la vergüenza que algunos sientan, del que dirán, del temor al hombre. Viene un día vendrá nuevamente Jesucristo. Viene nuevamente ya no para dar segunda oportunidad, sino para juzgar. Llamará a cuentas a todo ser humano. Solamente aquellos que hayan creído en el anuncio ya dado, en el anuncio preservado en estas páginas, haya creído y confiado en el único mediador dado a los hombres que hay entre Dios y nosotros. Solamente aquellos serán salvos de ese juicio y serán redimidos, unidos al coro celestial para siempre. Seguridad hay en esto, esperanza hay para los que no han creído. Aún hoy es día de salvación, aún hoy la palabra de Dios se anuncia. El camino hacia Dios, hacia el perdón, hacia la reconciliación, es presentado, es revelado a través de estas páginas. Y lo fue por Cristo mismo. Iremos en el Evangelio de Juan nuevamente, y el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesucristo lo presentaba, lo enseñaba él mismo. Nos lo enseña a través de estas páginas hoy, pero personalmente lo estuvo enseñando a partir del versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Hablaba con 2 varones camino a Emaús y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero.
Pero respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Que no era la voluntad de su Padre. Enseñaba por el camino de Emaús, enseñaba a los fariseos, enseñaba por donde quiera que iba, que Él era el enviado, en cumplimiento con lo que había sido anunciado a través de los profetas, lo que había sido anunciado por Dios mismo en el huerto de Edén, que era Jesucristo y ningún otro. Era necesario persuadir, como persuadió a esos tristes en el camino de Emaús. Era necesario persuadir a estos confiados en sí mismos, en sus conocimientos, en la sabiduría de los hombres, eran doctores de la ley. Miremos el ejemplo que nos presenta ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de cómo Jesucristo persuade, cómo Jesucristo personalmente se ocupa del reino de los cielos, de darse a conocer y llamar a pecadores al arrepentimiento. Capítulo 24 de Lucas. Y versículos 13 en adelante. Dos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué no prendieron a Jesús antes? Porque no era su tiempo. No era en la voluntad de Dios todavía. No era para que estos conociesen con quién hablaba. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nosotros, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ya tenían todo lo que debían o necesitaban tener para creer. Ya tenían, ya se les había entregado, ya se les había anunciado todo lo que les permitiría entender lo que había acontecido, para que no estuvieran tristes, sino gozosos, para que no estuvieran confundidos y apartados del pueblo de Dios, sino enfocados y ocupados en celebrar, en proclamar el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que habían esperado, como me dice el verso 21. Jesús les tiene que hablar con regaño en el versículo 25. ¿Y con qué palabra empieza? Con insensato. Si el incrédulo es insensato, el que no cree hoy es insensato, porque se le ha anunciado, se le ha revelado la verdad. Cristo se ha dado a conocer tanto en su palabra como en su misma persona. Vino, moró entre nosotros, nos enseñó, nos mostró. Y como aquellos que lo acompañaban, muchos hoy en día no lo ven, no le oyen, no saben que el camino está delante de ellos y su Salvador ha tomado el lugar necesario, ha pagado el precio debido si han de ser perdonados. Será solamente por medio de él. Andan todavía buscando sabiduría y ciencia de hombres. Andan todavía como insensatos, ignorando lo único que Dios mismo ha anunciado como el único camino, creyendo poder salvarse a sí mismos, pudiendo alcanzar algún día el cielo por otro camino menos dispendioso, que no incluya la cruz, que no implique o exija seguir a Cristo. Siguen creyendo en su vanidad, en su orgullo, en su necedad, en su insensatez, que lo que ha acontecido es simplemente algo histórico o algo menos que eso, algo triste de nivel simplemente humano. Pero el regaño de Jesucristo hace caer en cuenta que el que tiene su palabra en la mano esta mañana y no cree en lo que Dios mismo ha dicho y Jesucristo ha repetido y que ha sido preservado hasta el día de hoy en estas páginas, es insensato. ¿Pesa? ¿Molesta? Solamente si su corazón ha sido tocado por Dios. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Solamente si el corazón suyo no ha sido ablandado para de antemano atender a ese anuncio que es para vida, que apunta a su enfermedad, a su suciedad, a lo que usted lo quiera llamar, pero que Dios lo llama pecado, que apunta a la ofensa contra Dios, que apunta a lo que amerita su ira eterna, que apunta a lo que hace necesario que usted corra y clame a Cristo, pidiendo su misericordia. Insensato si no ha clamado. Insensato si no quiere clamar. Insensato si cree que no es necesario. Duro de corazón, tardo en oír, aunque todo se le ha anunciado de generación
en generación. Verso 26 lo recalca. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Era necesario. No era un camino, no era otro medio, no era una posibilidad, una alternativa. Era necesario que Cristo Él mismo padeciera estas cosas. Versículo 27. Después de llamarle la atención, después de su regaño, ¿a qué les apunta? ¿A qué los lleva? Precisamente a lo que no han querido escuchar, a lo que no han querido entender, en lo que no han querido profundizar, a lo que hasta el momento ignoran o no les ha aprovechado, aunque lo hayan oído desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Necesidad tenemos hoy en día de señales, revelaciones nuevas, de vivencias, experiencias. Si hace tantos años Jesucristo mismo a ellos les dijo, para que me conozcáis, para que me conozcan, es suficiente, basta con que miren, conozcan, profundicen en lo que Moisés y los profetas dicen. Pues también nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos ahora en Cristo cumplido todo lo que de Él se anunciaba. Todas las escrituras hablan de Él. Todas las escrituras nos enseñan lo que es necesario creer. Es necesario creer que Cristo tuvo que padecer y que solo Cristo paga nuestro pecado. Y solo en Cristo el pecador es salvo. Solo en Cristo hay esperanza. Ahora, hoy mismo, antes de que Él vuelva, porque cuando vuelva será para juicio, no para segunda oportunidad. Ya no para llamar a pecadores al arrepentimiento. Miren el versículo 32 de Lucas 24. Después de que Jesús se apartó de ellos, se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, de la insensatez, de la ignorancia, de la dureza de corazón, debemos llegar bajo la influencia de la palabra de Dios a un estado de vivificación, que la palabra arda en nosotros, que haya una confirmación de que lo que se dice de Él verdadero es, verdad es, confirmado ha sido. No busco nueva revelación, busco que lo que ha sido revelado, aplicado en mi vida, produzca de confirmación de que es verdad. Se cree que es verdad y se espera, se ansía ver en la vida de cada uno que cree el resultado mismo que produce esa verdad aplicada. Ardía el corazón. Había unión, unidad espiritual. Había confirmación en ellos, no en cuestiones de apariencia, sino en lo profundo de su ser. Les confirmaba a ellos que era Cristo mismo el que había estado y hablado con ellos. Decían, bueno, verso 33, levantándose en la misma hora,
volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Interesante, maravilloso el resultado. Rebosa de gozo, rebosa el testimonio, rebosa la confianza, la seguridad y la esperanza de quienes verdaderamente han creído en Cristo, en quienes la palabra de Dios ha penetrado, porque les ha traído confirmación. Y entonces viene Jesucristo mismo y les dice, versículo 36, paz a vosotros. Les ha traído paz. Paz a su corazón, paz a su alma. Paz que no es para el tiempo presente solamente, sino para siempre. Una paz que es unido con Él, por la verdad que Él ha anunciado y que ha venido a ser aplicado al corazón de cada creyente. ¿Qué fue lo que usó Jesucristo? Las Escrituras. ¿Qué tenemos nosotros? Las mismas Escrituras. ¿Hemos de convencer a alguno? Pues no. Es el Espíritu de Dios el que convence. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, verso 19. Que aparte de la obra del Espíritu, no habrá convencimiento. Romanos 1, 19. Lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Condenados todos, justamente todos, porque Dios se ha revelado a nosotros, a todos, por medio de las cosas creadas, sí. Pero, conociendo a Dios, dice verso 21, la diferencia es que no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias. No lo reconocen, sino que se envanecen en sus propios razonamientos. No le obedecen, sino que su necio corazón se endurece. Esa es la realidad de la condición humana, aparte de que Dios obre para hacer nacer de nuevo. Es necesario que las Sagradas Escrituras, el oír y el oír con fe, nos lleve a arrepentimiento y a convicción, a conformidad a la voluntad de Dios, que nos aparte de nosotros mismos, de esa vanidad y de esa rebelión, para que a Él busquemos, a Él sirvamos. Y es la palabra de que Dios nos ha dado, para que por ella podamos conocer el camino que nos ha sido dado, por el cual podemos venir a Él y estar seguros, a paz y a salvo, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 23 y 24 nos dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pasamos de ser como toda carne, que es como hierba, y que se gloría como el flor de la hierba, y que como la hierba se seca, y que como esa flor se cae, a ser arraigados, cimentados para siempre, porque por la palabra del Señor que permanecen para siempre, que nos ha sido anunciado. Venimos a ser nuevas criaturas. Venimos a ser como esa palabra misma, que infunde en nosotros la vida, y permaneceremos también para siempre. Las Escrituras, las que han sido escritas, las cosas que de Jesucristo han sido preservadas para nosotros conocerlas, son suficientes, nos dice el Evangelio de Juan capítulo 20, son suficientes. Y si son suficientes, en esas podemos nosotros también estar satisfechos. Podemos y debemos descansar para siempre. En ellas debemos de indagar y profundizar más y más cada día, para crecer en el conocimiento y no ser insensatos, sino aprovechando cada día la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado. Capítulo 20 de Juan, verso 21. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y para que estemos ocupados, no solo en esperarle, pero en anunciarlo. No solo en alegrarnos en la comunión espiritual que Dios nos ha dado en la fe, sino para también buscar que otros a tiempo sean añadidos a ese gran número. A tiempo confiesen el nombre del Señor y vengan y crean en Cristo el Salvador. Un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero siempre hay esperanza cuando habla Dios. Siempre hay esperanza cuando la voluntad de Dios se revela. Pero
Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. No todos serán salvos. No a todo el que se le predique la palabra de Dios vendrá arrepentimiento. No en todo el que oiga la palabra de Dios habrá conversión, transformación de su vida para que su vida resplandezca en testimonio a Dios, en testimonio ante los hombres, de que ha sido salvo, de que ha conocido misericordia, de que ha recibido perdón, de que espera, anhela y recibirá vida eterna. No a todos, pero a los que les ha sido dado oír con fe, para que crean, y creyendo se arrepientan, y arrepintiéndose sean salvos, pero no por obra suya, por obra propia, sino por la misericordia y la gracia que Dios ha tenido. Ha querido mostrar, revelando su voluntad, revelando a su Hijo Jesucristo, enviándolo a tomar el lugar del pecador y dejando en nuestras manos esta palabra que nos habla desde el principio hasta el final, a través de Moisés y los profetas, el anuncio y el cumplimiento de todo el plan y la redención de Dios en Cristo. Que tiene oídos, oiga. Si le ha sido dada la fe, cree. Venga Cristo, descanse en Cristo. Esperemos, aguardemos con regocijo a Cristo en su segunda venida. Mientras aún no ha venido, proclamemos, anunciemos su virtud, rebose en nuestra vida el canto de gratitud, el anuncio de salvación hacia los que aún andan en tinieblas, porque aún hay esperanza, aún hay día de salvación, aún no ha venido Cristo. Pero no lo tengamos como tardanza, como algunos lo tienen. Porque el tiempo para Dios no es como ustedes o yo la contamos. Hoy es día de arrepentimiento. Y hoy es día para que quienes somos hijos de Dios también nos arrepintamos de no estar proclamando su verdad, de no estar ocupados en su reino, de no estar rebosando de gozo, sino andando en tristezas, en confusiones, en distracciones, no aguardando su segunda venida, como nos lo ordena, no llamando a pecadores al arrepentimiento y a creer en Cristo, sino quizá engordados en nuestra propia confianza, seguridad, esperanza de lo que ha de venir, aguardando simplemente una recompensa, una corona en el cielo, y desobedeciendo los mandatos del Señor. Él mismo nos dijo, id y haced discípulos. Y también dijo, he aquí estoy con vosotros siempre. No vamos solos, no estamos solos. Él nos ve y también nos llamará a cuenta si hemos sido fieles. Por él. Padre nuestro querido, que tu misericordia sea derramada sobre cada uno aquí. Tus hijos seamos despertados, afirmados en la fe y consagrados a la obra. Tu palabra esté en nuestra boca y la anunciemos hasta que tú vengas. Que tú tengas misericordia de los que no han doblado rodillas
no te confiesan. Que tú perdones la insensatez de ellos. También, Señor, los limpies, los purifiques de toda vanidad, rebeldía, y estén postrados delante de ti en tu servicio, aguardando tu venida, y con gozo y con regocijo, cantando ahora alabanzas que te den a conocer a otros que les rodean y que verán marcadamente ese cambio que solo tú puedes lograr, convenciendo, cambiando las conciencias y los corazones. Solo tú, Señor, solo tú puedes, porque tú has vencido al maligno, tú has conquistado la tumba, tú has resucitado, y el poder del pecado ha sido ya abolido. Alabado eres por tu pueblo, alabado por tu obediencia fiel y completa, alabado porque has tomado el lugar del pecador y te has presentado delante de tu Padre, abogando, intercediendo por nosotros. Pedimos, Padre, misericordia a través de Cristo, tu Hijo, para ahora y para siempre. Amén. Celebramos la cena del Señor.